Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con el segundo día de la jornada. Estoy buscando, viéndome. Bueno, seguimos con el segundo día de la jornada. Hoy día vamos a empezar con Roxana. Ella nos va a contar justamente sobre el acompañamiento terapéutico y qué le hubiese gustado de ese acompañamiento terapéutico, de ese acompañante terapéutico hace 25 años atrás, cuando ella comenzó con Lucas justamente todo esta trayectoria, podríamos decirnos, y esta vida con Lucas y acompañándolo, y cómo ellos fueron también acompañantes terapéuticos sin saber que lo estaban haciendo, porque la verdad que tanto la maestra de Lucas como la familia mismo fueron llevando adelante este trabajo de AT sin saber que esto era ser acompañante terapéutico. Así que bueno, le doy la palabra. Gracias nuevamente a todos los presentes. Gracias a Ross por compartir esta experiencia y esta vida que vos venís llevando con Lucas. Ahí está Lucas. Lucas, te veo. Hola. Olis, ¿Cómo estamos? bien. Me alegro. Si alguien quiere ir preguntando, lo puede hacer levantando la mano. Le vamos a pedir que sí, todos silencien los micrófonos, o bien lo puede hacer la pregunta a través del chat y nosotros después le decimos a Ro. Así que bueno, Ro, te dejo que te presentes y empezamos. Bueno, entonces, muchas gracias primero Lili y Griselda por el espacio, por permitir, digamos, estas charlas y poder permitir que desde el lado de la familia, desde el lado de las mamás, de los papás, podamos tener acceso también a los profesionales para llegar a un punto de encuentro entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos y lo que la experiencia y el conocimiento que tienen los acompañantes terapéuticos nos pueden ir indicando. Así que creo que cuando juntemos las dos voluntades, lo que se quiere, lo que se debe, es donde se puede sacar mejor provecho de cualquier situación. En mi caso, yo soy de profesión farmacéutica, soy la mamá de Lucas, que ustedes algunos lo pueden llegar a ver ahí en la pantalla. Hace 25 años, acá en Posadas, Misiones, no había ni siquiera una tomografía, no había una resonancia magnética, no había nada. O sea que para poder hacerle los estudios que necesitábamos hacerle a Lucas, teníamos que viajar. El tomógrafo más cercano que teníamos era en Resistencia. Así que lo único que había acá era potenciales evocados y alguna que otra cosa que podían hacerles acá, pero el resto era todo siempre o en Buenos Aires o en Resistencia. Así que desde el vamos, un diagnóstico hace 25 años atrás, sobre todo un diagnóstico siendo el primer caso en la provincia, también tuvo sus dificultades porque nadie sabía cómo actuar. Nosotros como papás no sabíamos actuar y los profesionales tampoco sabían cómo actuar. O sea que fuimos aprendiendo en ese trayecto. Bueno, yo les voy poniendo fotografías de la vida de Lucas y les voy a ir contando porque cada uno tiene algo, digamos, de lo que nosotros pasamos. Embarazo, ¿sí? Ahora yo soy también actualmente estudiante en Vínculos AMAT, estoy estudiando asistente personal para la vida independiente de la discapacidad y estoy estudiando psicología social también. ¿Por qué estoy estudiando? Les digo al final, ¿sí? Para que ustedes puedan entender por qué tomé la decisión hoy de estar estudiando eso. Todo lo que tenga que ver con los cuidados prenatales y perinatales, o sea, en el momento del nacimiento, también son muy importantes. Y también, aunque no haya acompañantes terapéuticos en este momento, sí, digamos, tendría que haber algún tipo de asesoramiento, lo hablamos con Liliana incluso, de que no nos preparan para las cosas que nosotros tenemos que estar preparados. Arrancamos con el tema del famoso ácido fólico en el embarazo. Normalmente cuando le empiezan a dar el ácido fólico a la embarazada ya pasó el cierre del tubo neural, que es a los 45 días. O sea que para poder planificar un embarazo en óptimas condiciones, la prevención la tenemos que hacer antes, ¿sí? Por lo menos 3 meses antes de querer quedar embarazada, empezar a tomar el ácido fólico. Sin embargo, bueno, en esa época, digamos, una vez que sabíamos que estaba embarazada, empezábamos con el ácido fólico. Afortunadamente también, bueno, se va aprendiendo, va avanzando muchísimo año a año lo que es la ginecología y demás, pero si nos ponemos a pensar
La parálisis cerebral, que es una de las discapacidades que por ahí más impacta, ¿sí? en la vida de muchas de las familias que estamos con discapacidad en la familia. Eh, la parálisis cerebral, el 55% de los casos se da en el momento del nacimiento, perinatales, ¿sí? Por falta de oxígeno, estrangulamiento de la placenta, miles de situaciones que se puedan dar, incluso enfermedad de transmisión sexual. O sea que hace falta más conocimiento en ese sentido, ¿sí? O sea, en aquel momento no había acompañantes terapéuticos, pero sí me hubiera gustado que haya alguien que nos diga los cuidados que teníamos que tener. Sabíamos que, bueno, no tomar alcohol, no fumar, pero hay muchas más cosas en el medio que solamente esas dos acciones. O sea que creo que uno de los roles que el acompañante terapéutico tiene que abordar es justamente en el acompañamiento del embarazo y el acompañamiento de lo que es el post-nacimiento, ¿sí? Ahí es donde más necesitamos como contención de parte de la familia profesional, digamos, ¿sí? La familia necesita. Bueno, en esta foto, ahí era, yo después del nacimiento de Lucas tuve trombosis, estuve bastante grave, internada, él estaba internado conmigo. Y bueno, a partir de ahí, digamos, también se armó como un vínculo muy particular con él, una cosa de necesitarnos uno al otro, que en definitiva creo que con el paso de los años como que se fue acentuando y hoy cuesta muchísimo tratar de verlo a él como una persona independiente, tratar de verlo a él como una persona que no dependa ya de mamá, de mamá o de papá, y eso también, digamos, es algo que lo tenemos que trabajar. Hace poco fuimos a una charla que brindó uno de los docentes de Vínculos ANMAT y nos planteaban todas las alarmas que hay que tener en cuenta en el tema de el recién nacido. Me parece fantástico que se le esté hablando ahora, ¿sí? Pero en aquel tiempo, 25 años atrás, lo que sabía lo sabía por farmacéutica, ¿sí? Lo sabía, era estudiante todavía de farmacia, lo sabía por los conocimientos que había adquirido ahí, pero no en toda la totalidad de las cosas que hay que tener en cuenta. Los reflejos que vienen incorporados del bebé, lo que están mostrando, digamos, los avances, la cabeza, los ojos. Y si ustedes prestan atención a la imagen, los ojos de Lucas siempre estuvieron, digamos, con los ojos extraviados. Y era algo que yo sabía que se tenía que fijar alrededor de los 3 meses. Cuando no se fijó a los 3 meses, empecé a insistirle al pediatra. Y ahí empecé, digamos, con las alarmas yo prendida. Y empecé, digamos, como a decir, nos fija todavía. Bueno, vamos a esperar un mes más, vamos a ver porque hay chicos que tardan más. Bueno, pero no, a veces no son las respuestas así tan sencillas, a veces hay que indagar un poquito más como para ver y tener un diagnóstico lo antes posible. La mayoría de los diagnósticos de los chicos con algún tipo de problema congénito aparecen muy tarde, cuando ya, digamos, es pocas las cosas que se pueden hacer. Entonces tenemos que trabajar más acerca de eso, la estimulación temprana de los chicos, detección temprana y atención en base a ese diagnóstico. A los 5 meses todavía no fijaba la vista y ahí fue cuando nos derivaron al oculista justamente para que decidiera él si parchaba su ojo o le hacía rehabilitación. Cuando nosotros vamos con esa consigna al oculista, le empiezan a hacer los estudios, le hacen los fondos de ojos. Si alguna vez hicieron los fondos de ojos, saben que son luces potentes que te colocan en el ojo y uno obviamente molesta. Bueno, yo estaba orgullosa porque no sabía que tenía que tener ese tipo de reflejos, ¿sí? Yo estaba orgullosa que mi hijo no se movía. Qué bonito que es, qué bien que se porta, ¿sí? Cuando terminó de revisarle, justamente eso era lo que estaba mal, que se porte tan bien, que no le moleste la luz. ¿Sí? Entonces el diagnóstico que él sacó el oculista en ese momento y nos dijo todo junto así, sin respirar, este chico yo creo que es ciego porque no tiene ninguna reacción a la luz, ¿sí? El ojo está normal, así que el problema es cerebral o neurológico. Me dijo todo junto sin respirar y al terminar la frase me dijo, perdón si soy muy brusco para decir. Era otro de los factores también que gracias a Dios se fue suavizando en el tiempo. Hoy tienen, digamos, una forma de hablar
que es un poco más humanizada, ¿sí? En aquel momento, bueno, fue la manera en que nos dijo. Mi esposo y yo quedamos en shock, de ahí nos fuimos al pediatra, quedamos en shock los tres, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí fue empezar a tomar decisiones. Le costó más a mi marido la noticia, el diagnóstico de que era ciego, ¿sí? Fue el diagnóstico original, digamos, que era ciego. A partir de ahí, yo fui la que fue tomando más un rol protagónico porque fui la que dije, bueno, no es el primer chico ciego que viene al mundo, así que a hacer frente y a seguir adelante. Y eso, digamos que se mantuvo en la mayoría del tiempo, digamos, hasta ahora, digamos que es donde yo estoy encontrando más dificultades. Empezamos ahí, les recuerdo, 25 años atrás, no había muchos centros de rehabilitación acá en la Argentina incluso. Todavía no sabíamos cuál era el diagnóstico. A partir de la tomografía que le hicieron en Resistencia, supimos que estaba mal formado el nervio óptico, que el cerebro no tenía nada aparentemente, sino que era el nervio óptico el que estaba mal formado, que era un proceso congénito, ya había nacido así, y también lo único que me dijo el médico en esa oportunidad fue no busquen culpables, ¿sí? Vino mal hecho de fábrica. Esa frase, viene mal hecho de fábrica, yo no lo tomé mal, ¿sí? Pero se escandalizaron los psicólogos cuando fuimos al centro del ciego, pues ¿cómo te va a decir eso? ¿Sí? Bueno, digamos, en ese momento yo no lo tomé mal, ¿sí? Pero digamos que causó, digamos, como un choque después en el grupo de psicólogos. ¿Qué pasó ahí? Apareció, creo yo, el primer acompañante terapéutico que tuve, que fue un amigo kinesiólogo. Y ese amigo kinesiólogo lo que hizo fue darme pautas de cómo yo lo tenía que estimular, ¿sí? Para que ese nervio óptico que no se había formado recibiera mayor cantidad de información. Juguetes con luces, juguetes con colores estridentes. Toda su vida Lucas se pasó entre los flúor, ¿sí? Amarillo, verde, naranja, todos los colores flúor, amarillo vial, caracterizó su vida. Fue uno de los primeros colores que reconoció justamente el amarillo. Ese tipo de rehabilitación que empezamos a hacer, lo extendimos todo el tiempo. Era todo el tiempo estimulándole. El que lo agarraba era para estimularle, ¿sí? Con algún objeto, con lo que sea. Mi papá vivía sobre una avenida muy transitada y lo que él hacía era pararse con Lucas en el borde de la calle a mirar los colectivos pasar, ¿sí? El auto él no llegaba a seguir el sonido, pero el colectivo sí llegaba a tratar de ver. Según los potenciales evocados, a los 5 meses el ojo derecho transmitía algo de muy mala calidad y el ojo izquierdo no transmitía absolutamente nada. Así fue como arrancamos. Con esta estimulación que se hizo, el que la agarraba era Lucas, mirá, le mostrábamos cualquier objeto, Lucas mirá en distintas posiciones. A los 3 meses de esta terapia, digamos, como una rehabilitación casera que hicimos, el arbolito de Navidad, era época de Navidad, el arbolito prendido, así que apagábamos todas las luces y prendíamos exclusivamente las luces del arbolito. Así empezamos esta estimulación de luces y colores. Cuando a los 8 meses le vuelven a repetir los potenciales evocados, el ojo derecho empezaba a transmitir y el ojo derecho había mejorado la transmisión y el ojo izquierdo empezaba a transmitir. Entonces, esa frase que le puse ahí, ¿qué hicieron con este chico? Fue la frase que me dijo el mismo oculista cuando le revisó y apenas le colocó la luz en los ojos, Lucas se sacó. ¿Por qué? Porque le molestaba. Entonces, cuando vio esa reacción que tenía, lo primero que me dijo, ¿qué hicieron con este chico? Y ahí le conté la rehabilitación casera que habíamos hecho. Este profesional era también el profesional que controla a todo lo que son los chicos ciegos y ambliopes en el Centro de Rehabilitación del Ciego. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Que acá en Misiones es uno de los 5 centros que en aquel momento estaban habilitados en el país. O sea que teníamos una atención de estimulación, de todo lo que tenía que ver con la visión, gratis, porque era parte de un trabajo del obispado acá de Misiones.
Así que así comenzamos la estimulación temprana con los consejos, digamos, del kinesiólogo Navarro Frick, Jorge Navarro Frick, que creo yo, ¿sí? Siempre lo pongo como el ejemplo de lo que pudimos haber hecho en estimulación temprana y que logramos esa recuperación. El caso de Lucas, a eso voy con el tema de los amigos, ¿sí? Los amigos de los padres y los amigos de los propios chicos cuando van creciendo. Cumplen un rol fundamental, cumplen un rol de contención, de ayuda, de apoyo. Una de mis amigas era la que más me molestaba, decía yo, porque cada rato estaba, o me llamaba por teléfono o venía. ¿Sí? Y en aquel momento, lo que me parecía como que me molestaba, que no dejaba de hincharme, con el tiempo me di cuenta que lo que hacía era acompañarme, no dejarme sola, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que necesitamos de nuestros acompañantes terapéuticos, ¿sí? Perdonen la emoción. Así que eso a veces es lo que valoramos más, ¿sí? Esas personas que se preocupan por nosotros, que están con nosotros, aun cuando nosotros no querramos que ellos estén con nosotros. ¿Sí? Así que esa mi amiga es la farmacéutica Vania Ilchuk, que fue la que me ayudó muchísimo en aquel entonces. Luego viene, fíjense lo que son la vida también. Mi cuñado estaba haciendo un curso de capacitación de la licenciatura de educación física. El director del Centro del Ciego estaba haciendo esa licenciatura, y una docente que vino de Buenos Aires a dar charlas, y ellos le plantearon el caso de Lucas. Uno sabía más de lo que era la vida familiar, mi cuñado, y el otro sabía más lo que era su rehabilitación en el Centro del Ciego. ¿Qué surge? Caso raro, ¿sí? Primer caso acá en Misiones. Habría que verlo, habría que estudiarlo, porque es un caso raro. Así que ahí viajamos. Lucas tenía 2 años y medio cuando empezamos a ir a Buenos Aires, fuimos al Hospital Pedro Elizalde. Para eso, desde el diagnóstico, habíamos recorrido todos los hospitales consultando, incluido el Garrahan, pero como no era una emergencia, ¿sí? No había turnos para Lucas. Lo que tampoco había eran especialistas, ni neurólogo especialista en oftalmología, ni oftalmólogo especialista en neurología. Así que con el único que encontramos, que era un especialista, pero de adultos, fue en el Hospital Francés. Y él, cuando nos habló, nos dijo justamente estimulación, mucha estimulación. ¿Sí? Todo lo posible en estimulación es lo único que recomiendo, y es lo que haría si fuera mi hijo, fue lo que nos contestó en aquel entonces. Así que bueno, cuando fuimos al Hospital Pedro Elizalde, el Hospital de Niños de Buenos Aires, de ahí salimos sí con el diagnóstico, con todos los estudios que le hicieron ahí. Fue justamente el diagnóstico de hipoplasia del nervio óptico bilateral, o sea, tenía mal formados los nervios ópticos de los dos ojos. El nervio óptico, digamos, el que conecta el ojo con el cerebro. Bueno, a partir de ahí empezamos toda una búsqueda familiar. Fíjense que siempre en todas las fotos ustedes van a ver que él mira hacia un costado. ¿Por qué? Porque él tiene visión periférica, ¿sí? O sea, para mirar acá adelante él tiene que tener la cabeza así, ¿sí? O sea, siempre tiene que estar al revés, digamos, tumbada la cabeza. Bueno, ahí también empezamos terapia familiar en el Centro de Rehabilitación del Ciego, también como para que acompañar, ¿sí? Y el hermanito también que había nacido también, y todo el rol que se tenía que cumplir como familia, perdón. Esta búsqueda de la información justamente me llevó a mí, empezaba todo lo que era las redes, a contactarme con fundaciones de Venezuela, con fundaciones de Chile, buscando este diagnóstico. Acá era el único caso, ¿sí? Así que, y encima era el único caso, y era el único caso que tenía una recuperación. En Buenos Aires había otros casos más, pero tampoco había una causa por el cual se podía decir, bueno, esto fue debido a tal cosa. Bueno, ahí nace su primer hermano, ¿sí? Tenía 2 años Lucas. La importancia que tienen los hermanos es fundamental justamente para que ellos tengan su primer acercamiento social, ¿sí? Obviamente con el tiempo se quieren, se aman, se pelean, se odian, ¿sí? Van a pasar por todos los estadios, todos van a estar reclamando espacios
Y como mamá también siempre estamos en la picota y o le doy mucho a uno o le doy mucho al otro, si la atiendo a uno porque le dejé atender al otro, siempre vamos a sentir como esta tirantez en el medio, pero la importancia del rol que tienen los hermanos es fundamental, eso es importante. Cuando me dijeron a mí que estaba mal hecho de fábrica y por eso se escandalizaron los psicólogos, me decía, ¿qué vas a pensar de tener otros hijos si te dicen así? Y yo le dije, no, no pienso nada, le digo, estoy embarazada. Y estaba embarazada justamente de mi segundo hijo que se llama Julián. A ver. Bueno, ahí está nuevamente ocupando los lugares, ¿sí? La centralización. Esto es importante también que aprendan, ¿sí? Aprendamos todos, los papás, las mamás, a que cada uno de los hijos tiene su lugar, ¿sí? Y necesita tener su espacio. Nosotros todos, ¿sí? Pasamos a ser la mamá de Lucas, el papá de Lucas, el hermano de Lucas, el tío de Lucas, todo de Lucas, ¿sí? Y entonces eso a la larga trae complicaciones, ¿sí? Entonces eso también es parte de lo que un acompañante terapéutico tiene que marcar los límites, ¿sí? No va a ser menos mamá porque no sea la mamá de Lucas, sino que sea la mamá de Lucas, de Julián y de Emiliano, ¿sí? Esa es la diferencia. Los controles de rutina, otro tema. Nos quedamos en la discapacidad, ¿sí? Llegó un momento que le atendían a Lucas 24 profesionales distintos, entre todo el área pedagógica y todo el área de rehabilitación. Pero los controles ajenos a eso era lo que faltaba, ¿sí? Los otros controles, ver si aparecía algún otro problema. Nos quedamos con eso solamente. A partir de esta edad, aproximadamente 2 años y medio, Luca empezó con el tema, era muy flaco y empezó con el tema de engordar. Recién a los 6 años se le detecta que tenía hipotiroidismo. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hace 25 años, bueno, 20 años después de eso, empecé a tener estos contactos con las fundaciones y una fundación de padres de Venezuela son los que me avisaron de que la hipoplasia, el nervio óptico, estaba asociada a una alteración de la línea media y que normalmente había inconvenientes con el tema hormonal. Yo imprimí el email y se lo llevé al pediatra. Entonces en esa oportunidad, bueno, lo primero que hice, vamos a descartar tiroides. Así que le hace el control, el primer control ya me dio que tenía hipotiroidismo. O sea que pudo haber empezado a partir de los 2 años y medio, cuando él empieza con esta fase de engordar. Sin embargo, digamos, recién pudimos tener la confirmación a los 6 años. Eso es detección tardía, ¿sí? Entonces eso trae también sus inconvenientes porque todo ese tiempo que estuvo con el hipotiroidismo también le afecta, ¿sí? Entonces eso es importante, los otros controles de rutina que se tiene que hacer. Y me hubiera gustado que un acompañante terapéutico hiciera eso, ¿sí? Hiciera eso de inculcarme y recalcarme las cosas que yo tenía que haber hecho. Primer acercamiento con la escolaridad, la escuela. Me rechazaron de 2 escuelas porque cuando veían que el diagnóstico era neurológico, palabra que asustaba, ¿sí? Lo aceptaron en una escuela, pero porque no dije que tenía problema neurológico. Esperé a que lo acepten, a que la maestra lo conozca, que lo vea, y ahí recién le dije el diagnóstico que tenía. Obviamente que ya estaba aceptado, no lo podían rechazar, pero la idea era justamente de que le dieran la oportunidad, nunca le daban la oportunidad, ¿sí? Me conocían a mí, pero no querían conocerle a él. Así que bueno, empieza con esta escuela después abre una sucursal donde iban a estar muy poquitos chicos y entonces yo lo cambio a esa escuela. Pero el acercamiento a la escolaridad también es muy importante y el acompañante terapéutico cumple un rol fundamental en este sentido, justamente buscando herramientas para que ese chico pueda integrarse en esa escuela y esa maestra no se sienta abrumada también por la incorporación de un chico con necesidades educativas especiales. Acá está la Alejandra fue su maestra, la que lo aceptó en el grado, ¿sí? En salita de 4. Con esta maestra, que primero no sabíamos para dónde arrancar, Lucas hacía una doble escolaridad porque iba a la escuela de ciego y a la escuela común. Empezamos a tener cortocircuitos entre todo y ¿qué hice? Corté todo.
¿sí? Dije, bueno, voy a implementar otra cosa, porque en la escuela común era el único chico que veía y en la escuela especial era el único chico, perdón, en la escuela especial era el único chico que veía y en la escuela común era el único chico que no veía. Así que había todo como un desfasaje en esa situación, así que tomé la decisión de quedarme exclusivamente con la escuela común, pero implementar un programa que lo pusimos en práctica en sala de 5, sería en las vacaciones de intermedio, y ahí le pudimos hacer unas adaptaciones y nos sentamos con esta maestra Alejandra Sena, nos sentamos a hacer adaptación curricular. ¿Sí? Me senté con ella, buscamos toda la información que me mandaban de estas fundaciones de Chile y de Venezuela y con eso nos sentamos a trabajar sobre lo que él tenía que trabajar en jardín. Obviamente fue exitosa y lo que logramos con esa adaptación fue que se conecten ellos dos, que la maestra sepa que Lucas podía y que Lucas mismo sepa que él también podía. ¿Sí? Porque muchas veces ese miedo es lo que los hace retraerse. Esto era antes de la ley de educación, ¿sí? Así que luché contra todos. Así que era sí o sí. Apareció el segundo hermano, ¿sí? Acá los roles ya eran distintos porque su otro hermano del medio ya estaba grande también. Había muchas cosas que les tocó, ¿sí? Y que yo no me daba cuenta, que era, por ejemplo, descargar en su hermano del medio responsabilidades que no les correspondían, ¿sí? Cuidale a Lucas, fíjate la puerta, fíjate el pasillo, fíjate dónde está Lucas. No es responsabilidad de los hermanos cuidarlos, ¿sí? A la larga, con el tiempo, lo que parece que fuera algo natural, a la larga trae consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cansan los hermanos. Los hermanos se cansan de cumplir un rol que no les corresponde. Entonces siempre eso tenemos que tener en cuenta. Cada hermano es distinto, cada hermano tiene que ser respetado en su espacio, en su tiempo y para que la armonía de la familia continúe, ¿sí? A partir de ahí, digamos, siempre estuvieron juntos, por eso le digo, como hermanos, van a haber temporadas buenas, temporadas malas, temporadas en que se sacan cosas en cara, temporadas que son todo paz amor, ¿sí? O sea que eso van a ser también, digamos, cosas que van a ir sucediendo naturalmente. No por la discapacidad, a eso me refiero. La escolaridad primaria, una vez que salió de jardín, su maestra de jardín fue su maestra de apoyo durante toda la primaria. Todo lo que daban en la escuela ella lo reforzaba en clases particulares. Y ella era la que le enseñaba. Ahí ustedes ven en la imagen que Luca trabajaba con unas fichas, porque él el pizarrón no la veía, y esto fueron sugerencias de la Fundación de Chile. Entonces una de las recomendaciones que no decían era la letra, que eso ahora se reconoce, nosotros lo hicimos 20 años atrás. La letra imprenta mayúscula, ¿sí? Es con que aprenda un estilo de letra, el niño ya tiene incorporado el aprendizaje de leer y escribir. No es necesario que aprenda cursiva, que le cuesta horrores a una persona que tiene dificultad para ver y dificultad con la motricidad fina. Entonces nos recomendaban que escribamos en fichas. Fíjense las adaptaciones curriculares tan sencillas. En lugar del pizarrón, una ficha. Lo que se escribía en la ficha en cada párrafo con un color distinto para que el ojo descanse. Y las consignas abreviadas. En lugar de escribir, resuelvan los siguientes ejercicios, resolver. Simple. ¿Para qué? Para que el desgaste de la lectura no lo afectara. O sea, son modificaciones simples. A partir de esas modificaciones, él, por ejemplo, desde primer grado usaba marcador porque él el lápiz nunca lo vio. Y eso también generó problemas en la escuela con las otras mamás, no con los chicos, con las otras mamás que decían, ¿por qué Lucas usa marcador y mi hijo no puede usar? Entonces, a partir de esos reclamos que le empezaron a llegar a la maestra, tomé, digamos, como una medida, en la primera reunión de padres de cada año, yo pedía permiso a la maestra y explicaba la situación de Lucas y que ellas iban a ver actitudes diferentes de la maestra con Lucas, pero que no era por una cuestión de ser el protegido o ser el mimado, sino que era por una cuestión de acceso a la información que Lucas no podía tener.
¿Sí? Entonces le explicaba que él copia de ficha, le explicaba que él trabaja con marcador, siempre me tomé la molestia de explicar para evitar que nuevamente se confundan las madres y que le causen inconveniente a los docentes. Esto es un rol de terapeuta, ¿sí? De un acompañante terapeuta. Así que fíjense la falta que me hicieron durante todos estos años. Tender redes. Si no fuera por estas fundaciones, no sé cómo hubiera hecho porque no lo sabía hacer. Ellos me enseñaron a hacer todas estas cosas que fuimos aplicando con Alejandra. Bueno, le decía que con el complemento de esa otra parte, comenzamos a ir con una especialista en hormonas. Esta fue la primer profesional, recuerdo que eran 24 los que lo atendían. Fue la primer profesional que cuando le dije, tiene hipoplasia del nervio óptico, ella misma me contestó, hay una alteración de la línea media. ¿Sí? Normalmente estos casos vienen con una alteración de la línea media. Así que bueno, vamos a controlar. Veo que hicieron hormona tiroides, yo le voy a controlar la hormona de crecimiento, los testículos. Él puede llegar a tener inconvenientes con hormonas, todas las hormonas, o puede llegar a tener solamente esto. Lo importante es que estemos vigilando y en cuanto aparezca algún tipo de alteración, ya empezar la atención. O sea que si aparecía algún problema con la hormona de crecimiento, darle tratamiento. Si aparecía hormona, por ejemplo, el tema le controlaba mucho las hormonas sexuales para que no tenga una madurez temprana. O sea que es algo, digamos, que genera mucho choque en una criatura que empieza a tener pelo púbico con 8 años. ¿Sí? Entonces era controlar, digamos, cómo iba evolucionando y estar atento a detectar cualquier tipo de anomalía. Pero esta fue la primera profesional que sabía, ¿sí?, de lo que estábamos hablando. Tomamos la decisión, digamos, a partir de toda la situación que vivía la familia, siempre con profesionales, siempre con un montón de tratamientos a cuesta, justamente que los tiempos de vacación iban a ser tiempos de familia, ¿sí? Tiempo para estar, tiempo para recuperar, tiempo para hacer las cosas que antes no se hacía. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Para fortalecer y reforzar esos vínculos internos. La relación con papá, la relación con mamá, la relación entre los hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que les quede esas huellas marcadas cuando son jóvenes y a pesar de los problemas que pueden ir apareciendo después en el transcurso de la vida, siempre tengan esos vínculos a mano, ¿sí? Y al final les explico por qué todo esto. La inclusión en el secundario. Se recibió en la primaria con un éxito y el tema fue nuevamente cuando había que buscarle una escuela secundaria. En el tema fui a hablar con un instituto, ya estaba la ley de educación y me dijeron, no, yo le tengo que aceptar. Entonces le dije a la directora, no me sirve que lo tenga que aceptar. Yo quiero que usted hable, yo le llevé una carpeta con toda la información, yo quiero que usted hable con sus profesores y que si verdaderamente aceptan a Lucas, sí, porque si no, no me sirve de nada que lo acepten por la ley si realmente no van a aceptar el desafío. A la semana me llamaron el Instituto Lisandro de la Torres, la rectora Deidiama Martínez, que fue otra acompañante terapéutica, porque ella se empoderó con el tema de la inclusión de Lucas y logró que todos sus profesionales, psicólogos, psicopedagogos que tiene la escuela, todos trabajaran y trataran de ayudarlo. Pero la máxima inclusión social la dan los líderes de los chicos, ¿sí? La foto que ustedes ven, este niño es otro acompañante terapéutico, se llamaba Santiago de Chabón. Él fue el que lo tomó a Lucas bajo su protección. Él era un líder y él, con su grupito, lo que hicieron fue defenderlo a Lucas. Decirle, el que se mete con Lucas, se mete conmigo, ¿sí? Y con él estaba la patotita de la escuela. Así que durante los 5 años de la escuela no tuvo ningún tipo de problema de discriminación ni nada, porque sí lo tuvo en la primaria. ¿Sí? En la primaria sí sufrió mucha discriminación, incluso no le dejaban jugar. Pero en la secundaria este muchachito cambió todo, ¿sí? Y cambió incluso la percepción, porque con la discriminación
los chicos se sienten que no valen, ¿sí? Que está bien que me traten mal, que está bien que me digan, que me insulten. En cambio, en la secundaria, él se empoderó, Lucas se empoderó y tomó las decisiones de lo que él quería hacer el día de mañana. ¿Qué hicieron estos chicos? Le permitieron vivir la adolescencia con todas las cosas que tenía que ver con la adolescencia. Boliches, cumpleaños, demás. ¿Sí? El viaje a Bariloche. El viaje a Bariloche también. Estuvimos rodeados por, no sé, creo que un centenar de acompañantes terapéuticos, que fueron chicos de otras escuelas que estábamos en el mismo contingente. ¿Sí? Yo lo acompañé. Esos chicos que eran de otro colegio, que no lo conocían a él, actuaron de una manera tan humana, ¿sí? Le hicieron vivir todas las cosas de Bariloche como debía, ¿sí? Como uno más de ellos. Así que esos fueron acompañantes terapéuticos transitorios que estuvieron en la vida de él y en la mía. Se recibe Lucas como bachiller con orientación en comunicaciones y a partir de ahí toma la decisión de estudiar periodismo. Nuevamente me comunico con la Universidad de la Cuenca del Plata, que era la que él quería ir, y planteo el caso de Lucas y si había posibilidades, digamos, si no lo rechazaban. Obviamente en la universidad no te pueden rechazar, la ley de educación, ¿sí? Y la universidad tiene la independencia, la autonomía también, y los títulos que emite a una persona con discapacidad son válidas. En cambio, los terciarios no tienen este privilegio, ¿sí? Se está tratando de modificar las leyes justamente para que un título de una maestra jardinera, por ejemplo, para una persona con síndrome de Down, como pasó en Córdoba, le permita trabajar, ¿sí? Los títulos salen observados y eso le imposibilita trabajar. Así que la idea es que, como hacen las universidades, entregan los títulos con todo lo que significa el título. Bueno, la excentricidad. Ahora está, ayer justamente. La excentricidad de Lucas en su recepción también es un signo de alarma. ¿Sí? Esto lo aprendí ayer, o sea que todos los días voy aprendiendo algo nuevo. Este exceso de necesidad de llamar la atención también está vinculado con lo que son algunas alarmas que hay que tener en cuenta para la salud mental de las personas con discapacidad y la salud mental de la familia, ¿sí? A tener en cuenta eso también. El tiempo para estar solo. Fíjense que le estoy mostrando imágenes de distinto. Ahí aparece el papá, ¿sí? Fue la única foto que puse, digamos, con el papá también y conmigo. La familia. Estas fueron las últimas vacaciones que tuvimos en el 2019. Después nos agarró la pandemia. Y creo que la pandemia nos dejó muchas secuelas a todos, ¿sí? Algunas secuelas que se notaron fácilmente o rápidamente y otras secuelas más del ámbito psicológico que las voy descubriendo ahora. Así que ese tiempo para estar solos en familia es necesario y permite lograr estos vínculos, digamos, que podemos ir mejorando también. El tema de las experiencias. Acá en el tema de las experiencias, Luca hizo todo lo que quería, ¿sí? Quería surfear, hizo surf. Quería hacer stand-up, hizo stand-up. Quería hacer sumergirse, se hacía, ¿sí? Todo lo que él siempre quiso hacer, tirarse el tobogán más largo, hacer todas las cosas que estaba dentro de lo que era difícil, siempre le dimos. El tema es que con esto, no poner algún tipo de límite en las cosas. Hoy se me dificulta mucho hacerle entender a Luca que hay cosas que son peligrosas, que hay cosas que yo no las puedo manejar, que están en la calle y que hay personas peligrosas y que hay situaciones peligrosas en las que corre peligro la vida de él. Entonces esto hoy me trae consecuencias, ¿sí? Esto de que tenga total libertad para hacer las cosas y decidir las cosas que él quiere hacer, hoy no le está permitiendo tomar decisiones razonadas sobre su comportamiento ahora. Los cambios de planes, ¿sí? Los cambios de planes es algo que va a estar siempre presente en una familia con discapacidad, porque una cosa es lo que uno planea y otra cosa es por lo que se puede llevar a cabo. En esta foto, fíjense, esto es mi viaje de 25 años de casados. No estamos nosotros, están ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le inculqué a mi marido
soy culpable, le inculqué a mi marido de cambiar, ¿sí? Él quería hacer un viaje, veníamos ahorrando mucho tiempo para hacer un viaje nosotros dos solos a Europa y terminamos cambiando por ir a la zona de Cancún, pero los cinco, ¿sí? Y esta fue la última vacaciones en las cuales mi hijo del medio, que es el que está de rojo ahí, me dijo, la última vez que voy con ustedes, ¿sí? Porque tiene 23 años y me dice, no voy más. Así que muchas veces esos cambios de planes que hacemos en pos de la familia tiene que ser también muy pensado, ¿sí? ¿Para qué? Para que nadie se sienta dejado de lado. En este caso, digamos, cambiar a mi marido por hacer algo familiar, cambiar la pareja por hacer algo familiar, también tiene que tener sus límites, ¿sí? No me arrepiento, el viaje fue un viaje fantástico, pero hay muchas familias que están pasando por situaciones, también estuvimos hablando ahora hace unos pocos días, situaciones en las que los papás no están pudiendo soportar esta situación. Entonces acá hace falta un acompañante terapéutico, ¿sí? Contención al papá, contención a la mamá, orientación, guía, hay un montón de cosas que se puede hacer para que esa familia no se desintegre, ¿sí? Eso es lo fundamental. Se recibió de periodista, muchos méritos, muchos logros, pero acá en este tema mucho entra en juego el rol de los tutores. Él tuvo 2 tutores que le ayudaban a leer. Lo primero que piensa una persona ajena es, le hacían las cosas. Pero como me dijo esta profesora, sí, que fue la que le entregó el título y fue una de las profesoras que más Lucas quería, me dijo, en el momento del examen, él está solo, ¿sí? Y la que le evaluamos es a él. Así que creo que las oportunidades, muchas veces afuera, quedan truncadas por los prejuicios que tenemos nosotros. Los tutores hacían con él esto de el ida y vuelta en los comentarios, en las opiniones, lo mismo que haría un grupo de estudio que se juntan 4 o 5 chicos y entre todos estudian y uno le explica al otro. Ese es el rol de los tutores, ese es un rol de un acompañante terapéutico también. Estos chicos, Virginia Bertotto y Santiago Mesa, Santiago es periodista y Virginia es antropóloga, mientras que eran estudiantes hacían este trabajo con él, fueron acompañantes terapéuticos también, ¿sí? Dedicados exclusivamente a lo que era la educación. Nuevo desafío, ¿sí? Este nuevo desafío es justamente su inclusión social, su inclusión laboral. Cuesta muchísimo un trabajo para las personas con discapacidad. Está el cupo, está la ley de cupo, pero normalmente lo que ocupan ese cupo son las personas que tienen algún tipo de parálisis motriz, los que están en silla de ruedas y otros. Pero cuando hay algún diagnóstico mental, cuesta mucho, ¿sí?, que le abran las puertas para conseguir un trabajo. Así que más lo que cuando hay algún tipo de problema neurológico que tienen tics, tienen movimientos, tienen características, digamos, que no pasan desapercibidas en la sociedad. Entonces, esto también lleva mucha frustración. Lucas me dijo, una cosa era mi vida de estudiante y otra cosa ahora que me recibí. Cuando era estudiante era mucho premio, mucho reconocimiento y ahora nadie me da un trabajo. Entonces esto carga frustración y carga un montón de problemas en la cabeza de Lucas ahora, que justamente eso es lo que estamos transitando en este momento. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Lucas después que se recibió de periodista? Siguió capacitándose como asistente terapéutico para la vida independiente de la discapacidad. Y eso estoy estudiando yo ahora. Pero ¿saben por qué? Por motivos distintos. Él para ayudar a los otros chicos, para ayudarle a ser independiente, porque él quiere ser independiente y quiere que los otros chicos con discapacidad también lo sean. Yo me inscribí para estudiar justamente para poder entenderlo a él, poder separarme como mamá, que le decía que me cuesta en este momento, poder separarme como mamá y poder acompañarlo como asistente. ¿Sí? Son las decisiones de él, pero a veces las decisiones que toma él son peligrosas, ¿sí? Y eso es lo que a mí me cuesta como mamá, y estoy en ese quiebre. Entonces necesito acompañantes terapéuticos que refuercen esto, ¿sí? Todos mis compañeros, mi profesor Sebastián Calderón, ellos son los acompañantes terapéuticos ahora, ¿sí? Los que me están dando la herramienta para poder cumplir el rol que me toca ahora, ¿sí?
También estoy estudiando psicología social en vínculos. ¿Y saben por qué estoy estudiando eso? Para ayudar a otras mamás, ¿sí? Porque sentimos muchas veces las mamás que estamos fragmentadas. Hagamos lo que hagamos, siempre hacemos algo mal. Si le presto atención al discapacitado, le abandoné a los otros. Si le presto atención a los otros, soy desamorada con el otro. Si dejo de trabajar porque renuncié a eso. Si trabajo porque los abandono. Si atiendo a todos los hijos, al marido lo dejo de lado. Siempre sentimos que vamos parchando nuestra vida y a veces sentimos que no tenemos la contención de nadie. ¿Sí? Entonces, muchas veces ayer la psiquiatra de Luca me preguntaba justamente si estábamos recibiendo terapia. Así que yo lo que hice fue tomar estas decisiones, estudiar estas dos carreras. Estoy estudiando psicología social y asistente personal. ¿Para qué? Para tener yo las herramientas para poder manejarme mejor, ¿sí? O sea, correrme de ese rol de mamá y poder ayudar a mi hijo y ayudar a otras personas también. Como les conté, creo que ya estoy en el tiempo, tuvimos muchísimos acompañantes terapéuticos sin títulos, ¿sí? La familia, los amigos, los vecinos cumplen un rol fundamental, ¿sí? Los vecinos acá, más allá que Lili es una de mis vecinas, el rol que cumplen de ayudarnos, de vigilarlo, de estar pendientes si le pasa algo o no, no hay manera de agradecer, no hay manera, esos son títulos, ¿sí? De acompañantes terapéuticos que se los merecen totalmente porque siempre están de una forma u otra para acompañar a la familia. ¿Qué quiero hoy de los acompañantes terapéuticos? Que ahora yo sé que están capacitados para acompañar en los momentos difíciles, ¿sí? Aprenden cómo tratar, cómo manejar, cómo poner límites, aprenden todas esas situaciones, cómo adaptar, cómo preparar a una persona con discapacidad para que pueda tener una inclusión social, una inclusión educativa, una inclusión laboral. Lo que sí les pido ahora es que puedan sentir también que somos familia, ¿sí? Entonces, como nos preocupamos por nuestros familiares, el rol que ellos cumplan, digamos, que tengan ese mismo compromiso. Veo casos con otras familias Red, Sandra y Luciana, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos fantásticos, todos los comentarios, todo lo que habla esa mamá, y viéndolo desde el punto de vista de mamá, eso es lo que quiero para todos aquellos acompañantes terapéuticos que se están preparando en este momento. Saben que vamos a necesitar de ustedes, vamos a necesitar la guía, los límites, vamos a necesitar que investiguen por nosotros, ¿sí? Porque muchas veces yo tuve la posibilidad de investigar, pero no todas las mamás tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces necesitamos ese tipo de apoyo justamente ahora como mamá. Bueno, esta es nuestra historia con Lucas. Ahora estamos pasando por un momento difícil porque hay un diagnóstico también mental que está dando vuelta, que estamos viendo a ver cómo se va a ajustar. Pero son situaciones que, bueno, que las tenemos que vivir, las tenemos que pasar lo mejor posible. ¿Para qué? Para que él pueda hacer lo que él verdaderamente quiere, que es ser independiente y manejarse solo, ¿sí? Entonces es un proceso, no es algo que sea fácil y es algo que él lo tiene que madurar sobre todo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Perdonen mis lágrimas, yo soy muy llorona. No pasa nada, no pasa nada. Rosy, ¿alguien quiere preguntar algo? Podemos tener 2 preguntas o 3. Muy interesante. No, estábamos tan compenetrados en tu charla que se cortó y nadie se dio cuenta que estaban los pocos minutos para avisar de mi parte. Digo, hoy se cortó y quedamos ahí. Así que, pero muy interesante. Siempre aprendo algo nuevo con ustedes, más allá que si somos vecinos, pero bueno, siempre uno aprende, ¿no? Y de la experiencia de vida. Así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, acá en el chat están diciendo nomás, bueno, éxito, muchas gracias por todo, por tu aporte, gracias por compartir tu historia. Si alguien quiere preguntar, excelente todo. No fue fácil, ¿sí? No fue fácil,
Pero ¿saben qué me cuesta más? Ahora me cuesta más. Porque todo lo que viví antes, y todos los diagnósticos y enfrentar todo eso, era algo que lo decidía yo. Entonces yo sé la fuerza que tengo, yo sé la gana que tengo, yo sé el empuje que tengo. Pero ahora que las decisiones la tiene que tomar o Lucas o el profesional que le está atendiendo a Lucas, son situaciones que se escapan de lo que yo puedo manejar. Por supuesto que quiero que mi hijo sea feliz por sobre todas las cosas, pero a veces ellos no tienen la comprensión de lo que significa la libertad que quieren, ¿sí? Entonces, siempre y cuando no corra en riesgo su vida, yo le doy toda la libertad que sea. Pero cuando transgrede esos límites de la seguridad, es donde sí o sí tengo que enfrentarme con él, aunque a él no le gusta, o tengo que enfrentarme con él, aunque él no quiera. ¿Sí? Entonces, esas son las decisiones difíciles que tengo que tomar hoy. Exacto. Gris, ¿estás? Sí, sí, no solamente pensaba, ¿no? Que yo admiro muchísimo, pero muchísimo la fortaleza de Rosana y sabes que también la claridad que tiene para poder transmitir estas cosas a través de su experiencia, ¿no? Con decisiones tan claras y viendo un poco toda la historia tan asertivas, ¿no? Y los aportes que nos ha hecho también, ¿no? Yo siempre digo esto de humanizar al acompañante, esto que siempre decimos, hay que capacitarse, hay que investigar, el vínculo es importante. Sabemos que ese vínculo también tiene un límite porque siempre es terapéutico lo que tenemos que hacer, pero básicamente siempre digo, admiro muchísimo la fortaleza de Rosana. Los afectos, creo que nos estamos como enfriando, creo que la pandemia nos dejó esto. No hay que tener miedo a emocionarse, no hay que tener miedo a manifestar los afectos, porque son los que quedan, son los que en los momentos difíciles nos rescatan. Entonces, bueno, yo soy llorona por naturaleza, siempre soy de llorar, pero acompañar, escuchar, practicar la escucha activa. El otro día entre tres mamás llorábamos por situaciones distintas las tres. Y las tres llorábamos y las tres nos consolábamos. Entonces uno dice, falta mucho. Nos está faltando mucho justamente para no sentirnos así, no tener esa sensación de estar fragmentada, de que si hago una cosa soy mala para lo otro. Entonces, a veces hay que tomar Sí. decisiones difíciles Sí, y a sí. veces dentro de esa decisión difícil es decirle a mi hijo, no, eso no se hace. Y eso es el rol que estoy hoy. Por eso está malo conmigo, porque el rol hoy mío es decirle, no, está mal lo que vos querés hacer. Sí. Que inclusive yo creo que nos pasa a todas las mamás, con Lili también hablábamos lo mismo la otra vez, que no tiene que ver solamente con tener un hijo con una condición o discapacidad. Yo creo que esta función materna hace un poco esto en nosotras. Bueno, De tener que marcar sí o sí, y que no es fácil, no es fácil. claro, tenemos esa sensación, viste, que siempre hay alguien que está malo con nosotros, porque no le podemos contentar a todo el mundo. Sí. Y a veces los profesionales, que eso fue una vez que me enfrenté también con los profesionales, el tema de ellos le tienen una hora a la semana, pero nosotros le tenemos el resto del tiempo. ¿Sí? Entonces, Claro. yo soy la especialista en mi hijo y eso era lo que le planteaba cuando tomé la decisión de la educación, hacer la inclusión yo. Ustedes imagínense a qué grado, año 2006, se hizo un congreso de educación inclusiva acá en Argentina, lo organizó la Fundación Itineris de Buenos Aires, auspiciado por el Banco Mundial y demás. Yo vi la propaganda por internet, le escribí, le planteé lo que estaba haciendo con Lucas, ya Lucas estaba en tercer grado. Cuando le planteo lo que me dice, me invitan a participar. Era toda una jornada de docentes y yo era la única mamá que estaba ahí, estaba embarazada de Emiliano. Y bueno, y conmigo, digamos, contar mi caso, cómo había hecho la inclusión educativa cuando no había ley de educación. 2004 fue, perdón, 2004 porque 2006 salió la ley. Era justamente los estudios y todo lo que se hacía antes para poder aprobar la ley. Y era la única mamá de todo el país que estaba ahí explicando cómo había hecho una inclusión educativa casera, ¿sí? Mía, bajo mi responsabilidad totalmente. O sea, no fue fácil, porque la ley dice que el ciego tiene que ir a la escuela de ciego.
decía la ley en ese entonces, no, el chico tiene que ir a donde se sienta cómodo, donde se sienta que pertenece. ¿Sí? Entonces ahí es el trabajo como sociedad y como familia tenemos que hacer. Exacto. Bueno, muchas gracias, Ro, por compartir la experiencia otra vez, como siempre digo. Un No, orgullo gracias a para ustedes. nosotros. Gracias a Lucas es un ustedes que son... ejemplo que siempre sale adelante a pesar de las adversidades, así que para nosotros como familia y vecinos siempre decimos, ¿no? Lucas es Lucas, Sí. es así, es Lucas. Pero eso dice mucho para los que lo conocemos, sabemos que decimos, y bueno, es Lucas y solo queremos abrazarlo, aunque él a veces dice, no, no me abraces, o le Se nos acopla, pelea, Lucas. pero está ahí. Pero bueno, así que muchas gracias Lu por estar ahí. Sí. Sí, Gracias por la oportunidad. así que bueno, y gracias a todos los que están, le vamos a pasar un link y después te voy a acercar el certificado ROC por disertante, ¿sabes? Bueno. Así que mucha emoción. Ahí está Lu. Sí. Adiós. Adiós. Le voy a pedir por favor si todos podemos poner una manito, un emoji o un corazoncito para Ro en agradecimiento. ¿Sí? Creo que es re importante. Y nos vemos en el próximo entonces. Ahora le pasamos el link del próximo. Bueno, muchas gracias. Chau. Gracias, Ro. Te Chau, queremos. chau.